¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Sigamos con la magia que hemos estado haciendo en este canal desde hace varios años. En este video vamos a terminar de realizar el outfit navideño de nuestra muñeca Melissa. Si son nuevos en el canal, les cuento, tenemos ya un primer tutorial en el que les di la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar este hermoso vestuario. Sigo contándoles mientras ven qué hermosa quedó, que tenemos un segundo video en el que realizamos el vestidito, y en este video vamos a hacer el gorro y los zapatitos, y por ahí si nos falta algún detalle lo estaremos realizando. Muy bien, también les recuerdo que si la quieren realizar, en la cajita de descripciones van a ver los enlaces a los videos en el que van a realizar el cuerpo y el cabellito. Melissa tiene mucha ropita que le hemos hecho ya a lo largo de este año que está por finalizar. Miren qué hermosa quedó. La petición de siempre, suscríbanse y den like. Es gratis, no se les cobra un solo peso por la suscripción. Y si se suscriben y dan like, nos ayudan mucho a los creadores de contenido al crecimiento de nuestros canales. Les lleva un instante y a nosotros nos ayudan mucho. También las invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen varios días realizando este hermoso vestuario de nuestra muñeca Melissa. Vamos a ver a continuación la lista de los miembros del canal con mi agradecimiento eterno. Vamos a realizar los zapatitos. Solo les quiero dar dos recomendaciones. Vamos a comenzar con unas cadenitas. Solo esas cadenitas les voy a pedir que las hagan apretaditas como cuando realizamos amigurumis. El resto del zapatito háganlo flojito, por favor. No aprieten como si fuera amigurumi. Si lo aprietan, el zapatito es probable que le quede apretado a la muñeca, que le quede justo, tal vez no se le vea bien, pero si tejen el resto del zapato flojito, les va a quedar perfecto. Así es que comenzamos haciendo un nudito y vamos a realizar ahora 7 cadenitas. Nos vamos a ir de la mano haciendo los aumentos, así es que no vamos a tener ningún problema y va a quedar perfecto. Entonces, estas 7 cadenitas las hacemos apretaditas. Ya las realicé la última, la cadena número 7, en ella no trabajamos, nos la saltamos y vamos a realizar ahora 5 puntos bajos. Recuerden, a partir de aquí vamos a trabajar los puntos flojitos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Nos va a sobrar una cadenita al final. En esa cadenita realizaremos un aumento cuádruple. 4 puntos bajos en la misma cadenita. Llevo 1, 2, 3 y 4. Estamos ahora del otro lado de las cadenitas. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien.
Déjenme cortar esta hebrita, si ven me la fui llevando, ya lo perdimos lo suficiente, ya la podemos cortar. Al final les tiene que sobrar un puntito, en ese puntito vamos a hacer un aumento triple, 3 puntos bajos en el mismo punto. Llevo 2 y voy a hacer el último, 3. Así estaríamos terminando esta que es la vuelta número 1 con 16 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 2. Comenzaremos haciendo un aumento. Marcamos nuestro primer puntito y recuerden que debemos trabajar flojito. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Haremos ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Llevo 1 y allí mismo voy a realizar otro punto. Realizamos ahora 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a hacer ahora un aumento. Seguimos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Realizamos ahora un aumento. Y vamos a finalizar la vuelta con 2 puntos bajos. Aquí va 1 y 1 más. Esta vuelta, que es la número 2, la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Vamos a continuar ahora realizando la vuelta número 3. Como les digo, nos vamos a ir de la manita y no va a haber problemas, amigas. Entonces, vuelta 3, comenzamos con un aumento. Nunca olviden marcar su primer puntito. Después vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Uy! Les digo que este crochet no agarra muy bien la hebrita. Llevo 3, 4, 5 y 6. Continuamos con un aumento. 2 puntos bajos. 1 y 2. Un aumento. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento y finalizamos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Esta vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Comenzamos la vuelta 4 en la que haremos un aumento. Déjenme marco mi primer punto. Y después vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Seguimos con un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. 8 puntos bajos. Hay 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Hacemos ahora un aumento y finalizamos con 2 puntos bajos. Aquí va uno y uno más. Esta vuelta la estaríamos finalizando con 28 puntos bajos. Terminamos con la amigas, así es que vamos a realizar ahora en la vuelta número 5, en lugar de tomar los puntos completos como lo hacemos normalmente, tomaremos solo el bucle de atrás del punto y haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos en bucle trasero. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a trabajar ya con los puntos completos y de las vueltas 6 a la 8 realizaremos 28 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 9, aquí ya comencé haciendo 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora lo siguiente, vamos a trabajar en medios puntos altos para hacer nuestras disminuciones. Hago un medio punto alto, otro medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Lazada, me voy al siguiente punto, lazada saco y solo voy a tejer 2 de los 3 puntos que tengo en el crochet. Lazada, siguiente punto, lazada y ahora sí voy a tejer todos los puntitos. Así vamos a hacer las disminuciones. Vamos a hacer esto otras 2 veces. 2 medios puntos altos y una disminución 2 veces más. Al final les van a sobrar 6 puntos. Esos 6 puntos los van a trabajar en punto bajo y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos. Miren, amigas, así nos habría quedado el zapatito. Vamos ahora a rematar nuestra labor. Cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera. Miren, vamos a saltarnos este que es el primer punto de la vuelta y nos vamos a ir hasta el que sigue y vamos a atravesar de esta manera hasta atrás. Jalamos un poquitín y ahora nos vamos a regresar otra vez saltándonos ese mismo punto hacia acá, vean. Nos saltamos este punto nuevamente y aquí vamos a entrar pero en medio del punto, de en medio hacia atrás. Y así no se nota en dónde empezamos y en dónde finalizamos cada vuelta. Una vez que hicimos esto, nos vamos por el revés, hacemos un nudito y perdemos la hebra entre el mismo tejido. Lo que haremos a continuación, amigas, es ubicar en donde comenzamos a trabajar en medios puntos altos. Se nota muy claramente en donde comenzamos. Aquí hay puntos bajos y miren, aquí está el medio punto alto. Voy a entrar allí, vamos a tomar hebra del mismo color del zapatito y vamos a hacer esto, vean. Dejen un poquitito de hebra con la única finalidad de que al final no les sea difícil perderla. Entramos así. Y a partir de aquí, amigas, vamos a realizar 26 cadenitas. Ahorita van a ver por qué. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta hacer 26. Cuando hayamos finalizado, amigas, vamos a hacer esto con mucho cuidado de que no se les tuerza las cadenitas. Vamos a entrar aquí en donde entramos inicialmente. Déjenme acomodar mis cadenitas, ahí están. Y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Muy bien, apretamos bien fuerte y vamos a cortar nuestra hebra. Muy bien. Ensarto mi aguja lanera y voy a pasarme hacia la parte interna del zapatito, allí misma en el mismo punto. Nos va a quedar esto. Voy a ensartar ahora en la misma aguja lanera la otra hebra que teníamos inicialmente. Y miren, ya las ensarté. Vamos a hacer por aquí un nudito y vamos a perder la hebra entre el mismo tejido.
Y miren, así nos habrá quedado la correíta del zapatito. De este lado, exactamente en el lado opuesto, vamos a coser el botoncito y se lo vamos a brochar. Ustedes ya vieron cómo queda. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras. Para realizar el otro zapatito van a seguir exactamente el mismo procedimiento, pero esta correa la van a comenzar desde el lado contrario para tener el zapatito derecho y el zapatito izquierdo. Como les digo, el mismo procedimiento, solo entrando desde este lado. Ubiquen donde está de este lado el primer medio punto alto, ahí hacen sus 26 cadenas, se regresan de este lado, hacen punto deslizado y pierden hebras. Miren, así les va a quedar un zapatito para un lado y el otro para el otro. Y así ya tendremos el zapatito derecho y el zapatito izquierdo. Ya cosí los botoncitos en los zapatitos, ya le coloqué uno, vamos a colocarle el otro. Le lucen preciosos, preciosos. Si ustedes quieren colocar en el zapatito un botón del mismo color, está bien. A mí me gustó así, de color blanco, para que contraste. Y se lo vamos a brochar de esta manera, vean. Y le va a lucir precioso, precioso el zapatito a nuestra hermosa muñeca Melissa. Miren, amigas, se ve bien hermosa. Vamos a hacerle el gorro, ¿les parece? Con hebra de color fuchsia van a realizar un anillo mágico y dentro de él van a realizar 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta número 2. Nos vamos al primer puntito y vamos a realizar aquí un cambio de color. Muy bien, en lugar de cerrar con el fuchsia, vamos a cerrar con el color blanco. Así. Ajustamos perfectamente todas nuestras hebras. Muy bien, y vamos a levantar con una cadena. En la vuelta número 2 vamos a realizar ya con el color blanco 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Si vieron, vamos a estar trabajando en rondas y no en espiral. Terminé la vuelta, traten de no confundirse. Este puntito que ven ahí es la cadena que hice para levantar la labor, así es que allí no van a entrar, entren en el primer puntito. Y aquí, en lugar de cerrar con blanco, vamos a cerrar con fuchsia. Levantamos con una cadenita y en la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Nuevamente vamos a hacer cambio de color. No se olviden, esta es la cadenita que hicimos para levantar la labor, así es que en el punto siguiente hago esto, en lugar de hacer punto deslizado no lo termino y aquí voy a hacer mi cambio de color a color blanco. Levantamos con una cadenita y vamos a seguir la secuencia que están viendo. Ya sabemos leer instrucciones, así es que ya no nos va a costar ningún trabajo. Van a seguir también la misma secuencia de colores. Ahorita nos toca el blanco, después el fuchsia, después el blanco y después el fuchsia. Van a seguir esas instrucciones que les estoy señalando en este momento. Así nos tendría que estar quedando, vean, ya quedó el gorrito, le va a quedar perfecto, amigas, le va a quedar muy, muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ya no vamos a hacer cambios de color, así es que ya podemos cortar la hebra de color blanco. Esa hebra la vamos a perder en el revés del gorrito, ya sea con una agujita lanera si dejaron hebra suficiente o con el mismo crochet lo podemos ir introduciendo entre los mismos puntos. Aquí ya hice un punto deslizado, levanto con una cadenita y voy a girar. Y voy a realizar en esta vuelta, que es la 23, en bucle trasero, 72 puntos bajos. Vean cómo al momento de girar, digamos que estoy tejiendo por el revés de la labor, pero ustedes más adelante se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esto. Entonces no olviden girar y trabajar aquí solo en bucle trasero. Terminé la vuelta, amigas y amigos, y quiero que vean cómo se va automáticamente solita la pieza a doblar hacia arriba.
Es por eso que tenemos que trabajarla en bucle trasero. Solita, solita se va a doblar hacia arriba. Nos vamos al primer punto, aquí hacemos un punto deslizado y levantamos con una cadenita. Ya vamos a trabajar a partir de aquí con los puntos completos como lo hacemos normalmente. En las vueltas 24, 25 y 26 vamos a realizar 72 puntos bajos en cada vuelta. Ya finalicé, aquí ya hice un puntito deslizado, voy a hacer cadenita para fijar, apretamos bien bien fuerte ese último punto y cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y perder esa hebra por el revés. Y miren cómo les decía que se dobla solito y va a quedar este detalle en color fuchsia que se ve muy muy bonito. Así es que pierdan la hebra por el revés, por favor, aquí de este lado. Vamos a hacer el pompón que lleva el gorrito de nuestra hermosa Melissa. Yo voy a utilizar este cartoncito que mide, este mide 5 centímetros, pero me quedó muy grande, amigas. Así es que yo les sugiero que mida unos 4, entre 3 y 4 centímetros. Les digo, yo lo corté de 5 y siento que me quedó muy grande. Entonces vamos a estar haciendo esto, miren, con hebra de color blanco y de color fuchsia vamos a estar dando vueltecitas así. Mientras más vueltecitas den, es mejor, les va a quedar más tupidito. Yo les sugiero que den de entre 80 y 100 vueltas. Si quieren hacer el pompón solo blanco o solo fuchsia, está bien. Yo lo voy a hacer de los dos colores. Miren. Lo vamos a quitar, como les digo, yo lo hice de 5 centímetros y me quedó grande. Entonces, para no desperdiciar tanto material, lo pueden cortar de 3 o 4 centímetros. Y vamos a cortar aquí. Vamos a cortar aquí abajo. Muy bien. Una vez que hayamos cortado, les repito, de 80 a 100 vueltas les va a quedar muy muy bonito. Yo ya tengo preparada esta hebra con anticipación y si no pueden quitar una de las hebritas que acaban de cortar, no pasa nada. Y miren, aquí se marcó la mitad que es como que se marcó el cartoncito. Y vamos aquí con esta hebrita a hacer un nudito bien 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 apretadito. Volteamos y de este lado hacemos otra vez un nudito bien 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 apretadito. Voy a cortar un poquito, amigas, porque como les digo me quedó muy grande, pero estoy segura que a ustedes no les va a quedar tan grande. Miren, así ya les recorté un poquitito, les tiene que quedar bien bien apretadito y vamos a hacer esto, vean. Vamos a acomodar de la manera en que están viendo las hebritas y comenzaremos a recortar en círculo. Vamos a tratar que nos quede más o menos la misma distancia de donde hicimos la atadura en todos los extremos de donde estemos cortando. Y así vean, como en circulito vamos a empezar a cortar. Aquí también. Así vamos a cortar hasta llegar a donde iniciamos. Muy bien. Ahí está. Déjenme retirar estas hebras. Ahora vamos a acomodarlo en el lado opuesto. Así. Les tienen que quedar más hebritas, amigas, ¿eh? Mientras más gordito, mejor, más bonito se va a ver. Y miren, a pesar de que ya recortamos, se sigue viendo muy disparejo. Entonces vamos a cortar de nuevo. Vamos a cortar tantas veces como ustedes quieran. Igual el pompón les puede quedar tan grande como ustedes quieran. El mío quedó de aproximadamente 3 centímetros. De 3, 4 centímetros se va a ver muy muy bonito. Vamos ahora a doblar al contrario y otra vez van a ver que salen hebras muy largas. Miren, aquí se ven hebras muy largas. Esto es normal. Vamos a tratar de emparejar lo más que se pueda. Ya cuando vaya quedando del tamaño que ustedes quieran, ya no sigan cortando.
o cortan muy poquitito para emparejar. Yo todavía quiero que quede un poco más pequeño de como lo estoy viendo. Entonces van a seguir este procedimiento hasta que quede del tamaño que ustedes quieran y que ya se vea lo más parejito que sea posible. Cuando hayan finalizado y si así lo desean, pueden cepillar el pomponcito con un cepillo para mascotas. Bien, así bien, que todas las hebritas se separen. Ya ven que cada hebra de marca Sinfonía consta a su vez de 6 hebras más pequeñas. Entonces aquí con el cepillito lo que estamos buscando es separar esas hebras y le va a dar una vista mucho más hermosa a nuestro pomponcito. Igual una vez que cepillaron de ambos lados perfectamente, vamos a hacer lo mismo como cuando estábamos recortando, lo vamos a doblar al contrario y van a ver que aquí hay hebras que también necesitan cepillarse. Si quieren omitir este paso está bien, pero creo que le da una vista muy bonita si lo realizan. Cuando estén cepillando, van a seguir saliendo hebras más largas, así es que recorten su pompón para que se vea lo más parejito que sea posible. Miren, ahí tiene unas hebras muy salidas. Mientras más parejito y redondo se vea, es mejor. Pueden dar esta formita con su mano y miren qué lindo se ve. Voy a recortar las hebras que vea salidas, como estas vean. Por ahí van a salir más hasta que se vea bien parejito. Ya quedó, miren, se ve bien lindo. Vamos a darle forma con la mano para que se vea bien redondito. Miren, amigas. ¿A poco no se hace súper fácil el pompón? Vamos ahora a ensartar la aguja lanera, puede ser hebra de color blanco o color fuchsia, y le hacemos un nudito en la punta. Y vamos ahora a atravesar el centro del pomponcito. Muy bien, vamos a visualizar en dónde queremos que quede el pompón. Les debe de quedar aquí, en el centro del anillo mágico. Voy a introducir mi hebra a la orilla del anillo mágico, a la derecha, a la izquierda, hacia donde ustedes quieran, y jalan hacia el revés del gorrito. Y entonces ahí es donde va a quedar. Ahora voy a sacar la aguja exactamente en el lado opuesto de donde entré. Aquí en la orilla del anillo mágico, pero en el lado opuesto de donde entré. Y miren, así habrá quedado. Si quieren, aquí ya pueden hacer un nudito para asegurar el pompón o volver a dar otra puntadita. Yo aquí volví a atravesar el pompón, otra vez atravieso de regreso hacia el revés del gorrito, acomodo aquí el pomponcito, hacemos un nudo y perdemos hebras. Y ya simplemente se lo vamos a colocar, le va a quedar perfecto. Miren qué hermoso se le ve. Ya lo único que hice fue colocarle el listoncito en la cintura. La verdad me gusta mucho cómo le luce. Les decía que contrasta muy bonito con el vestido. Brilla muy bonito, me encantó ese cinturoncito. Y pues así habremos terminado este hermosísimo proyecto, amigas y amigos. Espero que les haya gustado un outfit más de nuestra bellísima Melissa. Agradezco mucho todo el apoyo que han dado a los vestuarios de Melissa. Les han gustado muchísimo y eso me alegra mucho. Como siempre les pido que se suscriban y den like, y las invito también a explorar mi canal. Entren donde dice videos y con su dedito empiecen a mover, van a encontrar más de un proyecto del que se van a enamorar y van a querer realizarlo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto.